Desde los albores de los tiempos, los críticos han existido para asegurarse de que las cosas se hagan con la mayor perfección y calidad posibles. Y estos dos en particular llevan la crítica a un nivel completamente nuevo. James Rolfe, el Angry Video Game Nerd, y Doug Walker, el Nostalgia Critic. Aunque estos dos se han enfrentado canónicamente varias veces, los usaremos al máximo para asegurar que esta pelea resuelva este debate. Además, Super Mega Death Quiz y Santa Quiz no estarán incluidos, ya que técnicamente son ayuda externa. Dicho esto, él es Arthur y yo soy Lucy. Y nuestro trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un Fictional Versus. Viajemos en el tiempo. A mediados y finales de los 80, la industria de los videojuegos comenzó a ganar popularidad con la NES. Juegos como Super Mario Bros., Legend of Zelda, Metroid, Duck Hunt y Excitebike demostraron que los videojuegos no eran solo una moda pasajera, eran una industria y un medio de comunicación en toda regla. Sin embargo, no todo era bueno. Por esa misma época, una compañía de juguetes llamada LJN adquirió los derechos de varias series de películas y empezó a producir un juego con licencia de mala calidad tras otro. La cosa se puso tan mal que, al final, la mayor parte del catálogo de NES era pura basura. Pero Arthur, seguro que las cosas mejorarán en la era de SNES, ¿no? No lo hizo. El mundo necesitaba un héroe que te llevará al pasado para jugar a los juegos de mierda, que son una mierda. Años después lo encontramos. Este héroe era James Rolfe, también conocido como el jugador más enojado que jamás hayas escuchado, el Angry Video Game Nerd. Bueno, técnicamente él era el Angry Nintendo Nerd, pero luego Nintendo, pues, ya saben. El nerd empezó su cruzada contra los videojuegos malos, pero no lo hizo con las manos vacías. Lleva un Saturn de NES. ¿En serio? ¿Qué va a hacer con una pistola de juguete? Muchísimo, la verdad. A pesar de ser un simple juguete, parece que puede usarlo como un arma de verdad, e incluso puede herir almas. Y lo mismo parece aplicarse a otros accesorios para armas que ha conseguido a lo largo de los años, como el Super Scope de SNES. De todas formas, no es que vaya a ser completamente inútil sin él. Es lo suficientemente fuerte como para derrotar a Jason Voorhees casi hasta la muerte con solo un control de NES, noquear a un gran tiburón blanco de un puñetazo, lanzar una copia del juego Independence Day por toda la tierra y derrotar a Death Matrix, quien puede destruir los ultraversos y los megaversos. Jajajaja, ¿quién demonios le pone a su hijo ese nombre? Es como ponerle a tu hijo Arthur o algo así. Sí. Espera, ¿qué dijiste de mi nombre? El nerd también es lo suficientemente rápido para esquivar disparos de bala, los rayos láser de un rock gigante e incluso esquivar láseres a la velocidad de la luz en segundos. También es muy duro, puede resistir explosiones a quemarropa que le arranquen el corazón, estar en el centro de una explosión del tamaño de una galaxia e incluso dormir en lava. También puede hacer cosas geniales, como visión láser, criomancia, cambio de forma, manipulación del tiempo, puede realizar hadoukens e incluso deformar la realidad. Incluso puede soltar bombas F. A pesar de todo este poder tiene algunas debilidades, por ejemplo no tiene entrenamiento formal, además obviamente se frustra con facilidad, tiene un historial de ser engañado con facilidad y para colmo es alcohólico. Igual que cierta anfitriona que conozco y a la que tolero. ¿Qué? Pero a la hora de la verdad, cuando intentas meterte con el maldito nerd, lo más probable es que no salgas con vida. ¿Por qué? Porque es el maldito nerd. Desde tiempos inmemoriales, el cine ha sido un medio que no solo entretiene al público, sino que también cuenta historias profundas y enriquecedoras con personajes entrañables, mundos inmersivos y en general experiencias sencillamente disfrutables. Pero... bla, 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 muchas películas malas, bla, bla, bla. Doug Walker, bla, bla, bla. Se dio cuenta de que hay muchas películas malas y así nació Nostalgia Critic. ¿Podemos hablar de lo bueno ahora? Bien. Nostalgia Critic empuña una pistola que, a pesar de ser una pistola, puede matar de un solo tiro a personajes de nivel Dios como Santa Cristo. Mató a todo el elenco de las aventuras de Sonic the Hedgehog y voló una llama en pedazos. También tiene un martillo, un encendedor y un bate de béisbol. Espera, ¿eso es todo? Esto es una completa. También puede crear explosiones, tiene un Megazord, maneja un sable de luz y la espada maestra, un diapasón, un control remoto que puede hacer Dios sabe qué, y un DVD de Evil Dead 2. ¿Por qué es tan importante un DVD?
es una recreación del Necronomicon y puede devolver a la vida a los muertos. Oh, El crítico es lo suficientemente fuerte como para levantar una botella de Jägermeister de la mitad de su tamaño. ojalá tuviera eso. Atraviesa techos de cristal como si nada y salta varios metros en el aire. Es lo suficientemente rápido para esquivar disparos, correr a través de todo Estados Unidos en segundos e incluso esquivar disparos a quemarropa. También es muy resistente, puede sobrevivir un disparo en la cabeza a que le explote en la cabeza, a una electrocución y a un disparo de bala de cañón tan rápido que envió al crítico cientos de metros bajo tierra, al infierno. Madre mía, con razón puede igualar al nerd en combate. Este tipo es poderoso. Si bien eso es cierto, no es completamente invencible. Es cobarde, se asusta con facilidad, también es propenso a tomar decisiones tontas, a suicidarse, a enojarse incluso por el más mínimo problema, a la canción de Dog, a no tener entrenamiento de combate, a la música country y a ser secuestrado con facilidad. Mierda, eso es mucho. Pero no dejes que sus enormes debilidades te hagan subestimarlo. El crítico de la nostalgia es una fuerza a tener en cuenta. Hello, I'm the Nostalgia Critic. I remember it so you don't have to. Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un Fictional versus. Fatality. KO! Nunca esperé que una batalla entre dos nerds fuera tan entretenida. Esta batalla fue muy reñida, mientras que las capacidades destructivas de Nostalgia Critic pusieron al nerd en vilo, la fuerza, velocidad y demás del nerd lo pusieron en la cima. Las explosiones del crítico de la nostalgia pueden destruir planetas enteros. Aunque es impresionante, el nerd sobrevivió a estar en el centro de una explosión del tamaño de una galaxia. Eso es mucho más poderoso que cualquier explosión del crítico. Y aunque el arsenal del crítico era más destructivo, no era tan variado como el del nerd. De hecho, el nerd tenía muchas más maneras de dominarlo. Repasaré algunos posibles resultados.
El nerd podría haber congelado a Nostalgia Critic, prenderle fuego, usar su zapper para eliminar su alma, o incluso simplemente dominar al crítico con su Super NES Power Suit. Sin embargo, algunos de ustedes podrían estar pensando, ¿y qué hay del espíritu navideño del crítico? Bueno, eso tiene que activarse por circunstancias específicas, lo cual contradice una de las reglas principales de Fictional Versus. También podrían estar pensando, pero el nerd y el crítico se enfrentaron varias veces. Seguro que él podría seguirle el ritmo y dominar al maldito nerd, ¿verdad? Bueno, cuando ambos peleaban eso fue hace más de una década, cuando eran relativamente nuevos. Hoy en día, con todas estas nuevas hazañas en mente, está claro que el nerd ganaría. Aunque Nostalgia Critic dio una buena pelea, la fuerza, la durabilidad y el arsenal más variado del nerd finalmente le dieron la ventaja que necesitaba para obtener la victoria. El ganador es el Angry Video Game Nerd.